todos los participantes que nos han venido acompañando en este 17º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, Gastronomía con Ciencia. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a las ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompaña Sandy Karime Kumul, Kenia Román Nieves y Anastasia Tuz Castañeda, estudiantes de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad del Caribe. También nos acompaña la especialista en gastronomía, Patricia Amaro Párez, docente investigadora también de la Universidad del Caribe. La licenciada en gastronomía y maestra en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, Jazmín Zaragoza Alonso, docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Teanguistengo y líder de la línea de investigación Consumo y Producción Sostenible de la licenciatura en Gastronomía. Nos acompaña la licenciada en Gastronomía, Jacqueline Contreras Suárez, estudiante de la maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana en la Universidad Autónoma del Estado de México, quien es la persona que va a exponer la investigación. A continuación, describiré brevemente la dinámica con la que vamos a llevar a cabo la mesa de investigaciones. Cada ponente va a disponer de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestras investigadoras a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de la ponente para poder dirigir correctamente la pregunta. Al finalizar todas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica va a ser en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Con esto, invito a la primera ponente, al primer grupo de ponentes, Sandy Karime Kumul, Kenia Román Nieves y Anastasia Tuz Castañeda, estudiantes de la licenciatura en Gastronomía, con su investigación denominada La biotecnología alimentaria. Les pido por favor que compartan su presentación y abran su pantalla. Buen día, agradecemos por habernos invitado a las mesas de investigaciones para el Congreso Gastronómico. El tema que vamos a exponer es la biotecnología alimentaria. A continuación, mi compañera les hablará sobre el objetivo. El objetivo de esta investigación es describir el uso de la biotecnología en la producción de alimentos y bebidas y su relación con el ser humano. Este estudio tiene un enfoque cualitativo. Se inició con una investigación documental en la cual se recopiló información en los libros electrónicos, revistas, artículos científicos, entre otras fuentes. Seguidamente se realizó una encuesta exploratoria, la cual incluyó 11 preguntas. Se recopilaron los datos de 65 estudiantes de la Universidad de la carrera Gastronomía con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento que los mencionados tienen sobre la biotecnología alimentaria. Se utilizó gráficas para representar los resultados que se obtuvieron en la encuesta exploratoria. A continuación, mi compañera les hablará sobre la justificación. En cuanto a la justificación, el estudio y aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos es importante para mejorar su disponibilidad y sostenibilidad y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en los seres humanos. Asimismo, permite desarrollar alimentos más duraderos, resistentes, reduciendo su desperdicio, lo que es esencial para abordar temas de hambre y sostenibilidad. Con la producción de alimentos más seguros y resistentes a enfermedades, disminuyendo el riesgo de contaminación y brotes de enfermedades transmisibles. Disminuyendo el riesgo de...
Lo digo todo desde el inicio. La justificación de esta investigación empieza con el estudio y la aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Es importante para mejorar su disponibilidad y sostenibilidad, garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los seres humanos. Asimismo, permite desarrollar alimentos más duraderos y resistentes, reduciendo su desperdicio, lo que es esencial para abordar problemas de hambre y sostenibilidad con la producción de alimentos más seguros y resistentes a enfermedades, disminuyendo el riesgo de contaminación y brotes de enfermedades transmisibles a través de ello. Ahora pasaremos a los antecedentes, los cuales empiezan con la industria alimentaria, la situación actual en México y la situación actual en el mundo. A continuación, mi compañera Ana les hablará un poco de la industria alimentaria. Bueno, función y ventajas de la biotecnología en la industria alimentaria. La biotecnología presenta el potencial de ofrecer diversas ventajas para afrontar los desafíos que la industria alimentaria enfrenta en todas las etapas. Ejemplo de ello es la versatilidad, pues hace a la biotecnología adecuada para abordar distintos desafíos empresariales, como sea mejorando la rentabilidad o añadiendo valor a los productos mediante la innovación. La biotecnología aplicada a la industria de alimentos tiene una función esencial al utilizar distintos métodos biológicos. Esto con el fin de mejorar la producción, la calidad y la seguridad de los alimentos. Además, ofrece varias ventajas. Por ejemplo, es adaptable, pues ayuda a incrementar la eficiencia en los procesos de producción y esto a su vez mejora los márgenes de ganancia e impulsa la innovación de los productos. La revolución verde. Este término se utilizó para hablar del incremento en la producción agrícola, la cual se dio entre 1940 y 1970, gracias al científico estadounidense Norman Borlaug, considerado como el padre de la agricultura moderna. Desde 1944, este científico estudió el trigo y las joyas, determinando diferentes patologías y características de la misma. Esto para desarrollar variedades enanas de trigo, de alto rendimiento, amplia adaptación y resistentes a enfermedades. Cada experimento que llevó a cabo creó las bases para la agricultura moderna. La motivación de Borlaug fue la baja producción agrícola con los métodos tradicionales la revolución industrial. Sí, en el Revolución Verde. A ver, apago la cámara. Entonces, ¿ya sin cámara? Sí. ¿Desde la función? ¿Desde este o desde el otro? Bueno. La Revolución Verde. Este término se utilizó para hablar del incremento en la producción agrícola, el cual se dio entre 1940 y 1970, gracias al científico estadounidense Norman Borlaug, considerado como el padre de la agricultura moderna, por cada aporte al campo que llevó a cabo y transformó la manera de cosechar y producir. Bueno, gracias. Bueno, desde 1944, este científico estudió el trigo y las joyas, determinando diferentes patologías y características de la misma. Esto logró desarrollar variedades enanas de trigo de alto rendimiento, amplia adaptación y resistentes a enfermedades. Con cada experimento que llevó a cabo, creó las bases de la agricultura moderna. La motivación fue la baja de producción agrícola con los métodos tradicionales, así como la erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados. Esta revolución adaptó y transformó la agricultura, así como extendió el método a todo el mundo.
Esto motivó para conseguir una mayor producción de alimentos, dando como resultado un avance para la mejora de distintas plantas para cultivos. La revolución industrial. Esta tuvo un impacto, pues hubo importantes innovaciones tecnológicas y científicas que llevaron a cabo diversos avances, como en el transporte, la producción del gas, el Internet, los avances en áreas de electrónica y las áreas renovables. La cuarta revolución industrial. Esta inició en 2011 y ahí podemos notar un poco más la modificación genética, gracias a que ésta se centra en el Internet y energías renovables. Este busca la conexión de grandes cantidades de información con la vida, y la materia del biogenoma es la vida misma. Esta es la punta de la biotecnología que da inicio a la ingeniería genética. A continuación, mi compañera Kenia hablará un poco más de la situación en México. En cuanto a la situación en México, actualmente la industria de los alimentos no solo busca que los alimentos lleven un proceso más corto en la elaboración, sino también busca salvaguardar la salud alimentaria de los consumidores. De esta manera, la industria alimentaria ha respondido a esta necesidad mediante la producción y distribución generalizada de alimentos ultraprocesados. Desde aquí podemos ver cómo las grandes empresas dedicadas a este campo se enriquecen y dominan la mayor parte de la economía mundial. En México, el 65% de productos alimentarios de las familias sigue siendo de productos frescos y solo el 35% de productos procesados. En México sí se hace uso de la biotecnología, pero no de manera tan masiva en comparación con otros países. México produce alimentos transgénicos como maíz, soya y algodón. También utiliza la biotecnología en la horticultura, donde se usan técnicas para mejorar la producción de frutas y verduras, incluyendo variedades resistentes a enfermedades y plagas. México cuenta con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cual busca regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. México tiene una alta demanda de productos alimentarios que no puede cubrir por completo debido a que no hace uso tan grande de estas tecnologías para agilizar la producción. Los ejidos y cooperativas agrícolas carecen de capacidad financiera y organizativa para invertir en la adquisición de maquinaria agrícola y sobre todo de insumos biotecnológicos. En contraste, las empresas empacadoras y agroindustriales venden en su mayoría productos de bajo valor agregado en mercados regionales, locales y a cadenas de supermercados de distribución nacional. En México sí se consumen alimentos que han sido pasados por un proceso biotecnológico. No todos son producidos en México. En el mercado podemos encontrar productos pasados por estos procesos, pero provenientes de otros países. A continuación, mi compañera les hablará de la situación en el mundo. La situación en el mundo ha implicado diversas situaciones tales como el consumo. En los últimos años, la producción de los alimentos ha llegado a realizarse de forma tecnológica y en estos momentos es algo muy normal. Aunque gran parte de la población, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global, no se encuentran informados de la forma en que la producción se hace en los alimentos. La industria alimentaria debe trabajar en la producción de alimentos que no solamente sean inocuos y seguros para los consumidores, sino también que debe cumplir con la demanda que la sociedad tiene sobre los alimentos, tomando en cuenta que la disponibilidad de los alimentos y en que es solo una necesidad básica para la población. En el caso de la economía, esto ha tenido un impacto económico significativo, especialmente desde 1990. Sin embargo, muchas de las innovaciones que se han producido en los últimos años, en cualquier caso, ya estamos viendo al parecer que en el mercado productos en forma de nuevos fármacos y plantas transgénicas con sus nuevas características. El mercado mundial de los alimentos se parece a un reloj de arena,
donde la relación entre una gran cantidad de alimentos y una enorme población llega a los consumidores finales a través de estrechos canales intermediarios. Las consecuencias socioeconómicas que estos acontecimientos son que la producción de alimentos en todo el mundo depende cada vez más de esta forma de producción. En el caso del ser humano, el aumento de la población y la necesidad de alimentar a una población mayor cada día ha llevado a las ciencias a desarrollar nuevas tecnologías en el campo de la producción agropecuaria. Entre estas técnicas de avance tenemos las transformaciones genéticas en animales y plantas para lograr resistencia en enfermedades y plagas. Con ello logra un crecimiento acelerado en animales. Toda tecnología nueva puede provocar daños a la salud humana y al medio ambiente. A continuación, mi compañera Ana les hablará sobre los resultados. Bueno, fue una encuesta exploratoria que se aplicó a un total de 65 estudiantes de la Universidad del Caribe en la carrera de gastronomía. Los resultados nos muestran que los alumnos tienen un conocimiento básico del tema. A pesar de ello, responden con una gran cantidad de respuestas contradictorias, pues muchos estudiantes dicen saber qué es la biotecnología, pero las respuestas muestran otra cosa debido a que no saben que la biotecnología se aplica en los alimentos de su consumo diario. Pero muestran interés por conocer más sobre el tema de la biotecnología, esto debido a que después de la encuesta muchos se nos acercaron para saber un poco más del tema. Esta es una de las preguntas que se aplicó. ¿Sabes qué es la biotecnología alimentaria? No respondieron en un 46,2%, que son un total de 30 alumnos, y sí respondieron 35 alumnos. De esta cantidad, podemos observar más adelante en nuestras preguntas que muchos de esos alumnos, a pesar de haber contestado que sí sabían qué era la biotecnología alimentaria, al preguntarles si estarían dispuestos a consumir algún alimento que haya sido genéticamente modificado o de este tipo, muchos contestaron que no, aun cuando la mayor cantidad de alimentos que consumimos diariamente han sido genéticamente alterados, modificados. Conclusión. Se describe el tema de la biotecnología alimentaria y habla de lo que aporta el ser humano. Este muestra los recursos que utilizan y sirven para modificar alimentos que ayudan a cumplir ciertas necesidades. Sin embargo, no todas las innovaciones han sido beneficiosas para el ser humano. Menciona los múltiples beneficios en su aplicación en la producción de los alimentos. Esta información es de vital importancia, pues muchos de los alimentos que consumimos son modificados mediante el uso de la alteración genética, aunque no muchas personas tienen conocimiento por completo de este tema. Aquí podemos ver las referencias. Y gracias. Muy bien, agradecemos la participación de Kenia, Anastasia y Sandy con este trabajo de investigación. Definitivamente el uso de la biotecnología en la producción de alimentos, pues lo vemos día a día, ¿no? Y en este trabajo que han realizado podemos observar que a pesar de que no tengamos la información a la mano, muchos de los alimentos que consumimos son genéticamente modificados. Es muy importante, sobre todo para la parte de la seguridad alimentaria, la producción masiva de estos alimentos. Sin embargo, el prejuicio o la manera en la que perjudica la salud del ser humano, pues también es de observarse. Bueno, con esto damos paso a la siguiente ponencia que está a cargo de la especialista Patricia Amaro Párez y consiste en el modelo de evaluación del nivel de sustentabilidad de los restaurantes en México con la dirección del doctor Mauro Felipe Berumen Calderón. Adelante, por favor, maestra.
probablemente tenga alguna dificultad técnica. Vamos a continuar con nuestras presentaciones. La siguiente ponencia está a cargo de la licenciada en Gastronomía y maestra en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, Jazmín Zaragoza Alonso. Esta investigación la hizo en conjunto con Magali Amedlali, Terrón Miranda, América Giselle Martínez García, Elizabeth Yael Díaz Leal Colindres, estudiantes todas del 7º semestre de la licenciatura en Gastronomía en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistengo, y Adolfo Flores Millán, pasante de la licenciatura en Gastronomía en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistengo, junto con la licenciada en Contaduría y Finanzas por la Universidad Fray Luca Pacchioli, maestra en Administración y docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistengo, Adriana Reynoso Rosas. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Nosotros vamos a presentar un trabajo que hemos estado realizando en los últimos 6 meses que tiene que ver con el estudio de la factibilidad de un restaurante de alimentos sostenibles. El contenido de esta presentación está dividido en 7 apartados y voy a empezar con los antecedentes. Seguramente muchos de nosotros hemos notado este año que han existido una gran cantidad de fenómenos meteorológicos y que estos han sido extremos, como la ola de calor que vivimos en mayo y que eso generó una sequía, o el reciente huracán en la ciudad de Acapulco. Este tipo de fenómenos meteorológicos generan problemas tanto sociales como alimentarios al incrementar la inseguridad alimentaria y la producción y el consumo de los alimentos que comemos todos los días, así como su desperdicio, pues tienen implicaciones en el incremento de este tipo de fenómenos meteorológicos. Aunado a esto, pues en recientes años la dieta ha cambiado, sobre todo en nuestro país. A partir de los últimos 20 años del siglo pasado, hemos disminuido el consumo de cereales integrales, de legumbres, de frutas y de vegetales. Hemos incrementado el consumo de alimentos de origen animal y de alimentos ultraprocesados, alimentos que son altos en energía, en sodio, en azúcar, en grasas y son bajos en nutrientes. Además de que el incremento y el consumo de este tipo de alimentos incrementa a su vez la cantidad de basura que existe en nuestro planeta y en el mundo. Todo esto tiene una estrecha relación con el concepto que se denomina sindemia global, que sucede cuando 3 pandemias están sucediendo al mismo tiempo, que es lo que sucede actualmente. La obesidad, el cambio climático y la desnutrición son pandemias que se agudizan y que se interrelacionan y que actualmente en la humanidad estamos sufriendo. Derivado de ello, pues es importante cambiar los patrones alimentarios, que nuestros patrones alimentarios sean mucho más sostenibles y para ello, requeriríamos consumir alimentos sostenibles. No todos los alimentos que comemos actualmente poseen características de sostenibilidad. Para que sean sostenibles, pues requieren ser alimentos locales, saludables, frescos, de temporada, de origen vegetal, mínimamente procesados, mínimamente empaquetados y además debemos de asegurarnos de consumir todo el alimento para evitar el desperdicio alimentario. Con toda esta información, pues hay tendencias alrededor del mundo y una de ellas tiene que ver con los restaurantes sostenibles. En otros contextos culturales, en otros continentes, hay restaurantes y hay certificadoras que se encargan de avalar las prácticas que tienen ciertos establecimientos orientados a la sustentabilidad. Además, pues en recientes años han incrementado el número de artículos publicados que abordan este tema, se han generado premios a establecimientos que tienen alguna práctica de sustentabilidad, pero esto sucede en otros contextos culturales. En México, de los 581.530 establecimientos que expenden alimentos y bebidas, solamente pudimos identificar entre 34 y 36 restaurantes que tienen alguna práctica relacionada con la sostenibilidad. Para el caso del municipio, del municipio de Tianguistengo, que es el espacio donde se pretende
desarrollar este restaurante, pues los establecimientos son nulos. Ningún establecimiento ofrece alimentos sostenibles y esto genera que no sean accesibles a los consumidores. Por lo tanto, pues el planteamiento el objetivo de esta investigación y el problema que pretendemos resolver es cómo podemos generar una oferta alimentaria que sea sostenible, cómo podemos incrementar elecciones alimentarias sostenibles que no solamente beneficien a la sociedad, sino que también beneficien económicamente a quien está generando este restaurante y que además minimice su impacto ambiental. Por lo tanto, pues el objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad de mercado técnica, económica y financiera de un restaurante que contribuya con la economía local y la promoción de elecciones alimentarias sostenibles en el municipio de Teanguistenco, en el Estado de México. Para ello, la investigación pues, se dividió en 5 etapas metodológicas. La primera etapa metodológica tuvo que ver con el análisis del entorno. Para ello, para identificar aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, pues se realizó un PESTEL y además se realizó un FODA para identificar fortalezas y áreas de oportunidad para el establecimiento. Posteriormente se realizó un estudio de mercado empleando una técnica de encuesta y un instrumento tanto de manera presencial y en línea para llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles. Este cuestionario fue aplicado del 3 al 18 de agosto y este cuestionario estaba dividido en 2 secciones. La primera sección pretendía identificar la demanda potencial del establecimiento y una segunda los datos sociodemográficos de los consumidores. La muestra estuvo integrada por 384 personas mayores de 18 años que habitaban en alguno de los 5 municipios que pertenecen a la zona metropolitana de Teanguistenco. La zona metropolitana de Teanguistenco es la tercera zona más poblada del Estado de México después de la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de Toluca. Después de esto, lo que se realizó fue un estudio técnico. Para este estudio técnico, pues se tuvo que hacer una planificación y un diseño de una carta estacional, por lo cual se siguió el proceso descrito por Odemir y Caliscan, que determina que lo primero que se tiene que hacer pues es generar la oferta gastronómica para posteriormente poder identificar el equipo inmobiliario, la estructura organizacional y finalmente realizar un diseño de la carta. Para la oferta gastronómica, es decir, para los platillos que iba a ofertar este establecimiento, pues se siguió un proceso creativo denominado por León como experimentación, donde se ocupó como disparador un inventario de alimentos sostenibles que fue estipulado por Ortiz Garcés en el año 2022, así como se consideraron las 6 recomendaciones de las guías alimentarias saludables y sostenibles y prácticas sostenibles que podría tener el restaurante que buscamos que tenga factibilidad. Posteriormente, para el estudio económico, pues se determinó cuál era la inversión inicial, por lo cual se estipularon los gastos administrativos y los gastos operativos. Además, se efectuó un flujo de efectivo proyectado a 3 años, donde se consideraron tanto los ingresos y los egresos del establecimiento, así como el ICR y la inflación. A su vez, se determinó la fuente de financiamiento con una simulación de un crédito y se siguió la fórmula de Fernández para determinar el punto de equilibrio. Para el estudio financiero, se determinó el valor actual neto, así como la tasa interna de retorno con el procedimiento de González de 2015. Y nuestros resultados pues nos muestran respecto al análisis del entorno, pues que existe factibilidad, es decir, hay condiciones políticas como el Plan Nacional de Desarrollo que tiene un objetivo de desarrollo sustentable en nuestro país y también en marzo pasado se aprobó en el Senado la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Además, durante este año fueron publicadas las guías alimentarias saludables y sostenibles. Respecto a la parte económica, la economía en México está en crecimiento, la industria restaurantera abona el 1% del Producto Interno Bruto y las tendencias de consumo están incrementando y estas tendencias de consumo están orientadas hacia esta sostenibilidad. Cabe resaltar que México es el segundo país con mayor crecimiento en demanda de alimentos de origen vegetal o vegetarianos o de alimentos basados en plantas.
Además de que derivado de esta forma en como nos hemos estado alimentando durante estos últimos 40 años, pues cierta parte de la población actualmente padece ciertas restricciones alimentarias. Y existen además ciertas certificaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como es el distintivo S, lo que nos permitiría certificar el establecimiento en torno a las prácticas de sostenibilidad. Respecto al análisis FODA, pues las principales fortalezas que se encontraron es que este restaurante que se pretende aperturar, pues se diferencia del resto porque ninguno de los restaurantes que se encuentran en Tianquistenco ofertan alimentos locales, tampoco la competencia se preocupa por incentivar la economía local, tampoco en elaborar alimentos con técnicas culinarias saludables, y tampoco diseñar alimentos que minimicen el desperdicio de alimentos. Tenemos una oportunidad ya que el establecimiento estaría ubicado en un lugar céntrico, visible y que una gran cantidad de personas podrían asistir al establecimiento. Por lo tanto, respecto a los resultados del estudio de mercado, pues encontramos que se tendría una demanda potencial de 5,688 personas y el nicho de mercado específico al cual vamos dirigidos, en su mayoría son mujeres que van en un rango de edad que va de 20 a 75 años. Estas mujeres están interesadas en consumir, están interesadas y consumen alimentos saludables a pesar de no padecer alguna enfermedad y están además muestran un interés respecto a las prácticas sostenibles que ofertaría este establecimiento. Respecto al estudio técnico, pues se diseñó una carta estacional, se estarían diseñando 4 cartas al año con un promedio de 17 platillos que incluye entradas, platos fuertes, postres y bebidas. ¿Qué es lo que tienen estos alimentos que los hacen diferentes? Lo primero es que se emplean técnicas saludables para su elaboración, se emplean alimentos de temporada y alimentos locales, se minimiza el uso de alimentos procesados y de alimentos empaquetados. Estos alimentos son diseñados para que sean sensorialmente atractivos y todos los insumos de este establecimiento, o al menos el 74% de los insumos, van a pertenecer a 43 proveedores de alimentos a través de un circuito corto de comercialización. Y dentro de las prácticas que apoyan la sostenibilidad sería el fomento a la economía local, el ahorro del agua y el ahorro de luz, gracias a que se consideraron equipos energéticamente eficientes. Este establecimiento estaría dividido en un 40% para el área de cocina, un 50% para el área de servicio y un 10% para el espacio de sanitarios. Se consideraron 8 equipos mayores, 32 utensilios, con una oferta para un momento de 16 lugares y un horario de lunes a domingo de 1 de la tarde a 6 de la tarde, considerando una demanda potencial de 32 personas hasta 50 servicios diarios. Esto tiene coherencia y concordancia con la viabilidad económica y la viabilidad financiera. Respecto a la viabilidad económica, al elaborar el presupuesto, pues se determinó que la inversión inicial rondaría los 235,866 pesos con 53 centavos. Esta inversión estaría aportada en un 74% por los socios y el 26% restante pertenecería a un crédito bancario. Respecto al punto de equilibrio, es decir, cuántos platillos se tendrían que vender para poder alcanzar este punto de equilibrio, se estableció que se tendrían que vender entre 1 y 2 platillos diarios por receta, entre 13 platillos al día, lo que generaría que se estuvieran vendiendo 373 platillos al mes. Se calculó para la viabilidad financiera el valor actual neto, el cual oscila en 11,909,388 pesos con 8 centavos, y lo que permitió también calcular el TIR con un TIR positivo. Estos datos nos marcan que la apertura del establecimiento sería viable y además sería altamente rentable.
Por lo tanto, pues las conclusiones a las que llegamos es que el entorno es sumamente favorable. Los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, permitirían la apertura del establecimiento y además podríamos diferenciarnos de la competencia. Existe una demanda potencial que está interesada en asistir a este establecimiento por las características de estos alimentos sostenibles, por las prácticas de sostenibilidad y además porque benefician a su salud y se haría pues una mejora respecto a los beneficios sociales. La oferta alimentaria, como les decía, tiene prácticas sostenibles. No solamente los alimentos tienen características de sostenibilidad, sino que también hay prácticas sostenibles que benefician socialmente, económicamente y ambientalmente. Existe una viabilidad económica y una viabilidad financiera, por lo tanto, pues sería factible la apertura de este establecimiento en el municipio. Les agradecemos mucho su atención. Y sería todo. Muchas gracias. Licenciada Yasmín, muchísimas gracias por su exposición. Yo creo que sí es bien importante que toda la industria restaurantera en general, ¿no?, tome conciencia de la necesidad que hay ya de tener prácticas sustentables y sobre todo las que menciona del consumo local, para ayudar a todos los proveedores que están cerca del restaurante y que finalmente son, se generan fuentes de empleo y se genera esta economía que favorece a la comunidad donde se establecen los restaurantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, y ahora damos paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de la licenciada en gastronomía Jacqueline Contreras Suárez, quien es estudiante de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta investigación la hizo en conjunto con el doctor Felipe Carlos Viesca González, la doctora Basilisa Quintero Salazar y la doctora Ana Gabriela Cabrera Rebollo, docentes de tiempo completo en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Ahí se ve en formato de edición todavía. Listo. Gracias. Muy bien, pues les vamos a presentar la ponencia El consumo de atole agrio Mazahua en San Pedro de los Baños, un municipio perteneciente al municipio de Ixtlahuaca de Rayón, en el Estado de México. Muy bien, a manera de introducción, para ponerlos un contexto un poquito sobre esta bebida, la bebida es el atole agrio. Es una bebida fermentada, no alcohólica, tradicional y representativa de San Pedro de los Baños, un pueblo mazahua ubicado en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Este atole es de origen prehispánico, tiene una coloración rosada, debido a el proceso de fermentación que lleva el maíz azul con el cual se elabora. Es elaborado también por mujeres de la localidad y este maíz azul tiene propiamente un pigmento que contiene antocianinas o antioxidantes que son considerados benéficos para la salud y también contienen o se consideran con diversidad de usos culinarios. Este alimento forma parte de la cultura alimentaria mazahua, pues en esta comunidad y zonas aledañas tienen muy arraigado el sabor agrio en distintos alimentos. Pueden ser alimentos, bebidas o incluso postres. Esta transmisión de saberes respecto a esta bebida se ha hecho de manera oral, de generación en generación, principalmente en la línea de mujeres. La principal problemática que tiene este producto actualmente es que ya no se elabora ni se consume con regularidad en los hogares. Y también hay un tianguis local en la comunidad en el que antes se vendía con mayor frecuencia y en mayor cantidad
este producto. Sin embargo, en la actualidad ya no sucede lo mismo como en décadas anteriores. Hay notorios cambios en la disminución tanto de venta como de consumo del producto. Al ser una bebida que no se consume de manera cotidiana, tiene un alto riesgo de ser sustituida por otras, principalmente bebidas ultraprocesadas, por lo cual esta situación expone a esta bebida a ir desapareciendo de la identidad y cultura alimenticia regional de esta comunidad. Como objetivo, esta investigación pretende caracterizar el consumo del atole agrio de esta comunidad para plantear en una siguiente fase algunas estrategias que contribuyan a revalorizarlo como parte de las tradiciones gastronómicas mazaguas. La metodología utilizada para esta primera fase fue con un enfoque cuantitativo. Se utilizó el método de encuesta a través de una técnica de entrevista utilizando como instrumento un cuestionario dirigido a consumidores de esta bebida. Se consideraron rangos de edad para estos cuestionarios y como resultados preliminares hay una evidente reducción en el consumo de esta bebida. Principalmente ya no se consume por su sabor y su disponibilidad, y este resultado es más evidente y notorio entre los adultos de 18 a 32 años de edad, pues hay algo aquí bien curioso, pues esta bebida tiene un sabor característico y quizá raro para el paladar mexicano. Pues a los adultos mayores les gusta muchísimo este sabor entre dulce, ácido, amargo y agrio, y a los jóvenes, por lo contrario, les resulta desagradable, pues no es un sabor que encontremos similar en algún otro alimento. Esta bebida es consumida actualmente en su mayoría por adultos mayores, abuelitos, abuelitas, y a ellos, como les comentaba, les gusta mucho el sabor, la textura, el olor en comparación a los jóvenes. Y ellos consideran esta bebida como parte de su cultura, sus tradiciones e incluso la historia de su propia comunidad. Esta bebida, a diferencia de algunas otras, en algunos otros estados, se consume caliente. Principalmente se consume en las mañanas. Es parte del tradicional desayuno de estos abuelitos de esta comunidad y comunidades cercanas. Y en la actualidad nada más se llega a consumir lo que equivale a un vaso o a una taza de aproximadamente 250 mililitros, ya que tenemos registrado que en años anteriores se llegaba a consumir esta bebida durante todo el día, principalmente en temporada de cosechas, más o menos como en estos meses, y se llegó a consumir entre 1 a 2 litros por persona. Sin embargo, actualmente esto ya no sucede, también por la menor producción del maíz azul que es necesario para la producción de esta bebida. ¿Sale? A manera de conclusión, esta bebida atraviesa por una situación un tanto urgente o emergente, también un tanto crítica, pues tiene un alto riesgo de ser sustituida por otras bebidas, como lo había comentado anteriormente, principalmente bebidas ultraprocesadas que cuentan con mayor disponibilidad, atracción en sabor, olor, color y otros aspectos sensoriales. Y a su vez, esta bebida, por estar en este proceso o comparativa desfavorable a estos productos ultraprocesados, puede desaparecer en algún momento. Por lo cual, nosotros planteamos que es necesario proponer y a su vez implementar algunas estrategias que reviertan esta disminución para poder así preservar esta bebida y mantenerla como un elemento valioso del patrimonio gastronómico de esta comunidad que le da valor e identidad a esta cultura mazahua de la comunidad de San Pedro de los Baños en el municipio de Ixtlahuaca de Rayo. Pues sería todo. Muchísimas gracias.
Licenciada Jacqueline, muchas gracias por su exposición. La realidad es que sí he escuchado últimamente del atole agrio, nunca he tenido la oportunidad de probarlo y seguramente que es una experiencia diferente. Y el preservar esta tradición, así como lo dice, pues me parece que es fundamental para toda la sociedad y para toda la comunidad y para México que tiene tanto valor y riqueza cultural. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien, con eso damos paso a nuestra última ponencia, a ver si está lista la especialista en gastronomía Patricia Amaro Párez con su modelo de evaluación de nivel de sustentabilidad de los restaurantes en México. Listo, muchas gracias. Puede encender también su cámara. Y aún se ve en formato de edición su presentación. Ahí ya está listo. Listo, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Tenemos de tema de investigación que es el diseño de un modelo para la evaluación de sustentabilidad de los talleres de cocina en las universidades con licenciatura en gastronomía. Un caso de estudio son las universidades de la Universidad del Caribe Cancún. Este proyecto actualmente se encuentra en la fase de desarrollo de protocolo. Así, teniendo en cuenta como principal resultado esperado el diseño de un modelo de que nos permite evaluar el nivel de sustentabilidad de las operaciones y de los equipos y el uso de energía en el proceso y la edificación de una cocina en las universidades con licenciaturas en gastronomía pertinentemente. Luego, dentro de los problemas que tenemos actualmente en las universidades de gastronomía, el tema de la sustentabilidad juega un papel fundamental en la formación de los futuros chefs y profesionales en la alimentación. Por lo tanto, tenemos la principal responsabilidad de promover lo que son las prácticas sustentables en las cocinas. Actualmente no se cuenta con un modelo precisamente que tengamos algún modelo de evaluación que sea estandarizado y precisamente esto nos dificulta para medir lo que es el modelo de sustentabilidad en las cocinas o en las instalaciones de las universidades. Existen certificadoras a nivel mundial, principalmente tenemos 6, dos se encuentran en Estados Unidos y otras se encuentran en Canadá. Principalmente estas certificaciones se encargan de certificar que precisamente los restaurantes sean sustentables tanto en alimentos como en sus procesos de elaboración. Una tenemos el Green Restaurant Association, otra es la Green Leaf y otra tenemos el Ocean Wise, el ISO 1401, que esta certificación principalmente se encarga es reconocida nacionalmente y se encarga de reconocer que sus operaciones dentro de la hotelería y los restaurantes son sustentables. Y la última también tenemos la certificación, el Fair Trade, que es el comercio justo, y también aquí habla sobre la ética, sobre los alimentos. Luego, como pregunta de investigación, tenemos cómo diseñar un instrumento que permita evaluar el nivel de sustentabilidad de los talleres de cocina en las universidades de gastronomía. Luego, nuestra justificación acá principalmente la sostenibilidad en la gastronomía aborda preocupaciones ambientales, abordamos preocupaciones económicas, sociales y estas van relacionadas principalmente con la producción, la preparación y los consumos de alimentos. Aquí la falta de un modelo de evaluación específico para las cocinas de las universidades con programas de licenciatura en gastronomía limita la capacidad de estas instituciones para implementar las prácticas sostenibles y medir su impacto. Esto no solamente también afecta su reputación y compromiso con la sostenibilidad, sino también puede influir en la formación de los estudiantes y la calidad de los servicios de alimentación ofrecidos. Nuestro alcance, tenemos que esta investigación va a ser dentro de Cancún, la instalación va a ser la Universidad del Caribe y
van a ser los talleres de cocina en instituciones educativas. El marco teórico acá principalmente abarcamos lo que es la rúbrica analítica, los procesos de análisis, hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y los modelos y marcos teóricos para evaluar la sustentabilidad en las cocinas de las universidades con gastronomía. Aquí se lleva a cabo una revisión de la literatura para identificar los principales indicadores claves de la sustentabilidad y las mejoras de las prácticas relacionadas con la alimentación sustentable. Como bien lo dije, se va a diseñar una rúbrica analítica y acá principalmente hablando sobre los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos que desde septiembre del 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva hoja que precisamente esta le denominó como los objetivos del desarrollo sostenible. Estos puntos hablan sobre el crecimiento global hasta el 2030 precisamente. Estos objetivos promueven el crecimiento económico, socialmente inclusivo, ambiental y sostenible sin importar el grado del desarrollo de cada país. Esto precisamente nos va a ayudar para que contribuyamos con las operaciones diarias, incluida la industria restaurantera, y en este caso también vamos a incluir lo que son las operaciones dentro de una cocina, dentro de los talleres de gastronomía. La importancia con la colaboración con el gobierno y los diferentes sectores en la sociedad para alcanzar y promover lo que son los objetivos sostenibles. Las universidades juegan un papel muy importante con el desarrollo de los objetivos sostenibles en su función sustantiva. Esto entra en la parte de la docencia y de la investigación, promoviendo el compromiso para formar e investigar sobre todo lo que son todo lo de los ODS. Luego, nuestro marco contextual se va a llevar a cabo en los talleres de cocina en instituciones educativas que se encuentran en Cancún. Actualmente contamos con 10 instituciones educativas dentro de Cancún, Quintana Roo. Y en la Universidad del Caribe contamos con 6 cocinas en total, 4 son de cocina salada, 4 de cocina dulce, un aula demo, 2 talleres de servicio y un aula sensorial. Dentro de nuestra metodología o el diseño de investigación va a ser un enfoque mixto con temas cualitativos, va a ser cuantitativa, no es experimental, va a ser acá precisamente se va a poner la realidad tal cual se ve y transversal porque no se repite de forma constante. No va a ser, no es experimental y va a ser transversal. Nuestra muestra son los talleres de cocina dentro de la Universidad del Caribe. Dentro de la metodología que vamos a seguir va a ser los factores con relación al objetivo. De ahí seguimos con la definición de los factores, definición de los subfactores. Aquí esta tabla precisamente es vamos a hacer en el análisis de cada objetivo. Acá tenemos lo que son definición de los factores, definición de los subfactores, factores dentro de la rúbrica analítica, peso de los factores y subfactores. Aquí ahorita más adelante lo voy a explicar. Aquí en los resultados esperados tenemos esta es una rúbrica analítica donde J es la jerarquía que se le va a dar a los factores. Luego tenemos lo que son los subfactores y W, que es el peso que tiene cada uno de los subfactores. R es el nivel de calidad, que va a ser el valor cualitativo que se le va a dar a cada uno, y aquí se va a multiplicar el valor, se multiplica el peso por el resultado final y nos va a dar el factor final. Dentro de los resultados esperados tenemos el nivel de sustentabilidad de los talleres de cocina de la Universidad del Caribe. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Pues así como lo hemos venido mencionando, el factor, repitiendo la palabra de la sustentabilidad que tenemos que observar en toda la producción, en la operación, en la industria restaurantera y en la industria gastronómica en general, cobra cada vez más importancia y necesitamos hacer conciencia de ello. Muchas gracias.
Les recuerdo a la audiencia que pueden participar con sus preguntas a nuestras y nuestros ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de cada pregunta coloquen el nombre de la ponente o el ponente para poder dirigirlas adecuadamente. A continuación vamos a iniciar justamente con esta sesión de preguntas y respuestas. La dinámica va a ser en rondas, de tal manera que cada expositor va a tener la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda, hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Con esto damos inicio a una pregunta dirigida a Sandy, Kenia y Anastasia. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los hallazgos más significativos derivados de la revisión de la literatura y la investigación exploratoria que realizaron en cuanto a la percepción y conocimiento que tiene la población sobre los alimentos genéticamente modificados y el impacto que estos alimentos tienen en la salud? Adelante, por favor. Bueno, pues en los resultados de la encuesta, al inicio, pues pusimos qué es la biotecnología y qué conocen de ello y eso, y muchos respondieron que conocían la biotecnología, pero más adelante, pues empezamos a notar que las preguntas no tenían ningún sentido en las respuestas que ellos nos daban, porque muchas de ellas eran de que estoy dispuesto a consumir alimentos genéticamente modificados y la gran mayoría de esos alimentos, los alimentos que consumimos, han sido modificados y los que no tienen un precio un poco más alto y tienen ciertas etiquetas para demostrar que no han sido contaminados o alguna otra cosa con estos. Pero pues muchos empezaron a contestar que no, y esa es la gran mayoría, lo cual hizo una gran diferencia con el inicio. En base a la investigación documental, en una investigación en un artículo decía que hicieron una entrevista a empresarios y estos respondían que la población tiene un desconocimiento porque las universidades implementan asignaturas con relación a este tema y por eso gran parte de los productores solamente producen solamente producen para ellos o para vender en la localidad, porque no tienen el conocimiento de que pueden implementar nuevas tecnologías para productos y eso les generaría un poco más de ganancias. Se cortó al último, pero les generaría un poco más de ganancias, fue lo que creo que dijeron. Pues muchas gracias. Sí, definitivamente el desconocimiento de la población es grande, porque inclusive, vaya, los frutos, las frutas y verduras que compramos en el súper ya tienen alguna cosa que las hace que duren muchísimo más y pues no se conoce al respecto. Pareciera que se está comiendo natural, que se está comiendo sano, pero pues no es así. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para la licenciada Jazmín. Dice, ¿en qué se basaron para hacer el estudio técnico? Es decir, ¿están tomando algún otro negocio que ya esté establecido para su propuesta de restaurante? No, para el estudio técnico estamos considerando solamente las 7 características de los alimentos sostenibles, que sean locales, saludables, por eso implementamos las técnicas culinarias saludables, que se minimiza el uso de alimentos procesados, empaquetados, que sean en su mayoría platillos frescos con un mínimo procesamiento en cuanto a técnicas culinarias, pero que fueran sensorialmente atractivos y además que se diseñaran tratando de emplear todos los ingredientes, es decir, quizá no en un platillo se utilizaba la totalidad del ingrediente, pero se podía utilizar en otro ingrediente, y se consideraron evidentemente las guías alimentarias saludables y sostenibles que tienen una regla respecto al contenido o a la proporción de alimentos que debe de tener un platillo para que sea mucho más sostenible. A partir de eso, pues se generan los platillos, se hacen pruebas para determinar que cumplan con todas estas características y eso nos permite determinar cuáles son los platillos que se ofertarían en determinada temporada, además de saber
cuál era el equipo, los utensilios, el personal y la cualificación que debería de tener este personal y la estructura organizacional del establecimiento, y con todo ello pues se pudo hacer el diseño de la carta considerando el posicionamiento, la descripción, los costos. Eso fue lo que nos permitió determinar el estudio técnico. No se consideró, se copió, porque además algo importante en la alimentación sostenible, dicen los alimentos sostenibles, es que sí debes de tener en consideración tu entorno, qué se produce cerca, qué se produce en determinada temporada para minimizar el impacto ambiental. Entonces no se puede trasladar esta propuesta de negocio a otro estado u otro territorio, porque entonces dejaría de ser sostenible, sino que tiene que ser muy, muy específico. O sea, completamente personalizado, ¿no? Y adecuado a la Exacto. zona donde se va a establecer. Y entonces sí hicieron este estudio de lo que había alrededor para poder hacer el menú, la propuesta de menú, ¿cierto? Claro, el año pasado se hizo un estudio referente a identificar cuáles eran estos alimentos sostenibles en Tianguistenco, y Ortiz Garcés identificó 43 comercializadores de estos alimentos, que son los que se están considerando como los proveedores del establecimiento. Entonces ya se hizo un estudio donde se certifica que efectivamente todos estos comercializadores y estos alimentos que ofertan poseen estas características de sostenibilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Ahora toca el turno de la licenciada Jacqueline. Son varias preguntas, voy a agruparlas en cada una de las rondas. La primera en esta ronda dice, ¿hay algún producto similar al atole agrio en alguna otra cultura o en algún otro estado? Y la combino con la siguiente, que es, dentro del Estado de México, ¿hay otros municipios o localidades en donde se realice o se elabore este atole agrio? Claro que sí. Específicamente del atole agrios se realiza en distintas comunidades del municipio de Ixtlahuaca, como lo son la Concepción de los Baños, Emiliano Zapata y algunas otras comunidades cercanas a este manto de agua. Y este mismo producto, bueno, similar, hay otro, también se le denomina atole agrio en el estado de Chiapas. La diferencia del atole agrio Mazahua del Estado de México con el de Chiapas radica en el tipo de maíz con el que se elabora. El de Ixtlahuaca se elabora con maíz azul y durante el proceso de fermentación, debido a este proceso, se cambia la coloración de la bebida. El atole, no por ser de maíz azul, queda de un color azul, sino queda de una tonalidad rosa, como las imágenes que colocamos en la presentación. Y el atole de Chiapas es elaborado con maíz blanco, y a se le agrega un colorante o pigmento para que sea de coloración rosada. Otro alimento similar al atole agrio podría ser los tamales agrios. También se elaboran en estas comunidades y tienen un proceso similar al de fermentación del atole agrio. Y pues son como tamales comunes, envueltos en hoja de totomosle, en algunos casos con algún relleno. La única diferencia es que dejan fermentar o agriar la masa de maíz azul de 2 a 3 días, o incluso con uno dicen que llega a quedar agria. Entonces, esas serían las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente en mi primera oportunidad voy a probar los tamales y el atole. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es para la especialista Patricia. Dice, ¿cómo se están seleccionando y ponderando las variables específicas que se van a utilizar para evaluar la sustentabilidad en el sector restaurantero mexicano? ¿Y cuál va a ser el proceso para asignar estas jerarquías y pesos para la parte cuantitativa del estudio? Patricia, ¿me escuchó? Sí, interesante pregunta y un poco difícil de responder, pero precisamente estas ponderaciones es como cuando vamos a la escuela. Entonces, por ejemplo, tenemos un examen y de ahí, de ese examen,
cuáles van a ser las ponderaciones que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a calificar? Trabajos de investigación, tareas, prácticas semanales, etc, etc. Entonces, aquí precisamente, vamos a tener temas y lo que son factores y subfactores. Entonces, aquí precisamente, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, vamos a poner dentro de los factores, tenemos en el caso que puede ser energía, lo que es agua, lo que es luz, todos los factores y de ahí los subfactores, no, perdón, es que una parte es la teoría y otra parte ya son los resultados que vamos a tener. Entonces, dentro de los factores, ahí ya también vamos a tener un tema de división del tema del agua, el tema de la energía. Entonces, sí, es un poco, lleva tiempo esta parte de la rúbrica analítica, pero... Va a ser un trabajo extenso. ¿Y cómo están seleccionando estas variables o estos factores y subfactores? Aquí precisamente es en base al estudio que se está haciendo y aquí pues para más que nada para atacar la parte de la sustentabilidad dentro de una cocina. Tenemos, pues, reducir lo que son los gases, ver también la parte de los desperdicios, ver la parte de la energía de lo que son refrigeradores. Se va a hacer un estudio bastante completo. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Sandy, Kenia y Anastasia. Bueno, les voy a combinar dos. La primera es, ¿cuándo surgió la biotecnología moderna? Y luego, considerando la conclusión de que no todas las innovaciones tecnológicas en alimentos son totalmente seguras, ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales que derivan de esta utilización de la biotecnología en la producción alimentaria? ¿Y cómo podrían abordarse esta parte ética de que no dañe al organismo, que sea la producción pues mayor, pero que no dañe al organismo? ¿Y cómo se podrían abordar estas consideraciones éticas para garantizar la seguridad del consumidor al consumir, valga la redundancia, estos alimentos? Bueno, contestando la primera pregunta, esto de la biotecnología fue algo moderno y esto fue un gran cambio y surge en la década de los 80. Y bueno, con lo de la biotecnología alimentaria, esto lleva a un sinfín de procesos, ya que realmente para cada alimento se usa diferentes técnicas para poder darle mayor seguridad. Ya no les escuchamos. Bueno, se toman ciertas medidas se deben tomar ciertas medidas de seguridad a la hora de revisar estos alimentos, pues muchos pueden causar diversas reacciones alérgicas. Pero pues esto ya está contrarrestado, bueno, al menos en su mayoría. Se revisan con estas medidas para verificar que todos cumplan con los lineamientos de salud y seguridad para evitar así problemas. Incluso hay, o sea, también como que existen dos opiniones acerca de si se deben estos alimentos o no, porque sí, como dijo compañera, sí tienen daños a la salud y se han creado leyes como la que tiene México para poder producir alimentos, en las cuales te piden ciertos requerimientos para poner a la venta estos. Incluso hay una página que se llama Greenpeace que subió la lista de los alimentos que consumimos y ahí te dice si son alimentos transgénicos o no y qué marcas está como que dudoso si son transgénicos, ¿no? Porque no quieren como que mostrar el documento de que no tienen ningún proceso tecnológico. Entonces, Y bueno, dándole en fin una conclusión a esto, es que realmente ahorita la problemática que se ve es la falta de comunicación que se tiene de las empresas
con la población o con las personas que compran y consumen esto, ya que en este caso son las mentiras y el problema más común es que es la pobreza o la población que cada día va en aumento y su objetivo es que los alimentos, en lugar de tener 10 al día, se tripliquen para la población. O sea, toda esta modificación alimentaria se hace justamente para aumentar la producción, para garantizar la producción y alimentar a la población. Pero vaya, lo que entendí, si entendí bien, es que sí ya hay ciertas regulaciones que se tienen que seguir para la producción de estos alimentos y se está tomando en cuenta, ¿cierto? Sí, así es. Muchísimas gracias. Muy bien, nuestra siguiente pregunta es para la licenciada Jazmín. Dice, ¿han considerado asociarse con productores locales para asegurar un suministro constante de alimentos sostenibles y con esto contribuir al desarrollo económico de la comunidad? Sí, sí se ha considerado, de hecho, por eso manejamos el concepto de un circuito corto de comercialización, porque un circuito corto de comercialización genera beneficios directamente a quien está produciendo los alimentos. Es decir, no hay que tener una cadena larga de comercialización con varios intermediarios. Y sí se ha considerado, de hecho, la propuesta está diseñada para esa asociación. Muchas gracias. Estas asociaciones son bien importantes justamente para los proveedores locales porque les permiten mover la economía. Finalmente ellos venden y así le compran a alguien más y así se hace esta cadena virtuosa, ¿no? Muchas Así gracias. es. Nuestra siguiente pregunta es para la licenciada Jacqueline. Dice, ¿cuáles son las limitantes de preparar esta bebida, el atole agrio? ¿Con qué se recomienda consumir este atole y qué efecto tiene en el organismo? ¿Se puede consumir por niños, adolescentes y adultos o no? Claro que sí, voy a tratar de recordar todo. Es una bebida que no tiene limitantes, es una bebida que se le da a los bebés, a los niños, adultos, ancianos, etcétera. Algunos beneficios que han comentado los consumidores es principalmente beneficios específicos al aparato digestivo. También hay registros de que esta bebida se les daba en décadas anteriores a las mujeres embarazadas, principalmente como fuente de calcio. Y limitantes principalmente para la elaboración de esta bebida es que es una bebida que lleva un proceso de elaboración bastante largo. Un atole normal, quizá de masa, en promedio se elaborará en 1 a 2 horas más o menos, y esta bebida se elabora pues prácticamente en un día completo, desde que se hace la preparación o molienda de la masa, después el remojo y esperar las horas para que se fermente este maíz y logre realizarse con éxito el atole agrio. Entonces, serían las limitantes en el tiempo, los tiempos que en la actualidad las mujeres ya tienen menor tiempo, pues ya están un poquito más inmersas en la vida académica, en la vida laboral. Entonces, también este es un tema en el que puede considerarse una limitante por el cual ya no se elabora o se elabora con menor frecuencia. El tiempo, la disponibilidad del maíz y también los utensilios que pudiesen ser el metate para la molienda a mano o el tener que trasladarte hacia un molino para poder realizar la molienda de este maíz, pues no tiene un proceso de nixtamalización. Entonces queda más duro para poder realizar la molienda. ¿Y no causa entonces ningún daño en el estómago? Es decir, no es irritante o algo así, es bueno.
Es bueno, es saludable. Sin embargo, algunas personas han comentado que si llegan a tener algún problema gástrico, como gastritis o úlceras gástricas o algo por el estilo, sí les llega a hacer daño un poquito por esa parte de la acidez. Sin embargo, esta bebida pues contiene probióticos que pues debiese ser favorable para su flora intestinal, Muy pero es bien, muy rico. muchísimas gracias. Nuestra A última ustedes. pregunta, gracias. Nuestra última pregunta es para la especialista Patricia. Dice, dado que cada país enfrenta desafíos únicos, ¿cómo se está abordando el caso específico en el contexto mexicano de las barreras que se presentan para esta evaluación de la sustentabilidad en los restaurantes? Que justo nos estaba platicando Jazmín, que por ejemplo en Tianguistenco todavía están batallando y trabajando en eso. Bueno, la verdad que es un tema bastante complicado y difícil porque según los objetivos son para el 2030 y desafortunadamente en México no se están cumpliendo y no vamos a llegar al 2030 cumpliendo ninguno de estos objetivos de desarrollo sustentable, pero sí es bueno que empecemos a trabajar, como dicen, desde nuestra trinchera, ¿no? Afortunadamente en la industria restaurantera, en otros países sí se está atendiendo esta demanda o este tipo de problemas. Entonces, pues yo creo que empezando con este tema de familiarizándonos, haciendo investigación y llevándolos a la práctica, sí podríamos mejorar esta parte de sustentabilidad dentro de los restaurantes o en este caso dentro de las cocinas de las instituciones educativas. Y yo creo que abarca desde las políticas públicas, el apoyo, la parte de, vaya, de la producción de todas estas herramientas y equipos sustentables que se tienen que implementar en los restaurantes, una producción mayor para que el acceso y los costos sean menores, ¿no? Para que todos y todas puedan tener acceso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con esto finalizamos nuestra mesa de investigaciones. Agradezco mucho a las ponentes que nos han mostrado los resultados de sus investigaciones en esta mesa. La constancia se les hará llegar de manera digital en los días próximos. Esperamos que con esto se haya despertado aún más el interés en los temas aquí tratados. Les recuerdo que nuestras transmisiones van a seguir durante el día. La Universidad del Caribe y el comité organizador del 17º Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todas las ponentes y a la audiencia por su participación. Con esto damos cierre a esta mesa. Muchísimas gracias.